¿Cómo Jesús se convirtió en Dios? Cualquier cuestionamiento acerca de la fe, como mínimo, es considerado como un ataque del diablo. Se podría estar cuestionando el hecho de que Jesús no sea Dios desde el inicio, sino de que se convirtió en Dios paulatinamente. La idea de Jesús como Dios fue construyéndose y evolucionando a lo largo de los primeros siglos después de Cristo. Muestran una progresión del personaje de Jesús desde ser un carpintero hasta convertirse en hijo de Dios y van directamente a creer, aunque la evidencia empírica y el razonamiento lógico apunten en una dirección totalmente opuesta a sus creencias. Ya lo dijo Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que las han engañado. Como dice la navaja de Hitchens, todo lo que es afirmado sin prueba puede ser refutado sin prueba. Lo que quiero decir es que un texto que por ejemplo se escribió en la década de los 50, Jesús aparece convirtiéndose en Dios después de la resurrección, es decir, al final. Pero en un texto que se escribe, por ejemplo, después de los 90, Jesús aparece siendo Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Jesús se convirtió en Dios? Esta pregunta para cualquier creyente podría resultar molesta e incluso considerarse como una herejía o una blasfemia. Y es que para el cristiano convencional, cualquier cuestionamiento acerca de la fe, como mínimo, es considerado como un ataque del diablo. Pero por el otro lado está la cuestión de que cosas como esta se supone que no se deben cuestionar, pues simplemente se dan por sentado. Pero además todo esto tiene la implicación de que si hacemos este tipo de cuestionamiento, se podría estar cuestionando el hecho de que Jesús no sea Dios desde el inicio, sino de que se convirtió en Dios paulatinamente. Es decir, todas estas implicaciones no se pueden perder de vista a la hora de abordar este cuestionamiento. Lo interesante es que, aunque parezca contradictorio, la idea de Jesús como Dios fue construyéndose y evolucionando a lo largo de los primeros siglos después de Cristo. En este sentido, los textos neotestamentarios muestran una progresión del personaje de Jesús desde ser un carpintero hasta convertirse en hijo de Dios y a ser un Dios al mismo nivel que Dios, por lo menos para el cristianismo occidental, porque sabemos que no es así para el cristianismo ortodoxo. Ahora, antes de adentrarnos a profundizar en este tema que es bien complejo y podría resultar muy controversial, vamos a puntualizar algunas cosas que considero que son importantes tomar en consideración para que nos podamos entender de una mejor manera. Pues bien, lo primero que cabe puntualizar es que la realidad está compuesta por hechos y fenómenos, es decir, tenemos hechos concretos en la realidad. Y en la medida en que aprendemos, es decir, interpretamos esos hechos, vamos construyendo conocimiento. Ahora, podemos acceder a los hechos o los fenómenos de la realidad a través de nuestra experiencia sensorial, de nuestros sentidos o de la experiencia empírica. Pero cuando esto no es posible, porque a veces hay cosas que van más allá de nuestros sentidos, no podemos percibirla, tenemos el razonamiento lógico a través del cual podemos hacer inferencias lógicas. Y cuando no es posible esto, entonces nos resta creer, si es que así lo deseamos. La cuestión es que muchas personas se vuelan los dos primeros pasos y van directamente a creer, aunque la evidencia empírica y el razonamiento lógico apunten en una dirección totalmente opuesta a sus creencias. Es así que muchas personas creyentes van a la Biblia y leen lo que le han enseñado o lo que ya creen en el texto, aunque el texto no lo diga o diga una cosa totalmente diferente. Y es que cuando la gente está convencida de algo, de una creencia, es difícil que salga de ahí. Ya lo dijo Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que las han engañado. Y obviamente no estamos diciendo que en la experiencia sensorial no hayan fallos, pues en realidad sí hay un sinnúmero de ilusiones y alucinaciones con las que nuestros sentidos nos pueden engañar, y el razonamiento lógico también podría estar errado, pero
No por ello debemos pasar de alto toda la evidencia para simplemente plantearnos o plantarnos en una creencia. Pero volviendo a nuestro tema, en el abordaje científico de un tema tan complejo como la historia bíblica antigua, tenemos que basarnos en la evidencia disponible, ya sean textuales, arqueológicas, entre otras, y en el razonamiento lógico, para a partir de ahí tratar de crear hipótesis que nos permitan llegar lo más cerca posible de los hechos tal cual como ocurrieron. Como es lógico, dado que esto es un proceso interpretativo y no existe una sola forma de interpretar un hecho, entonces se van creando consenso entre los investigadores para tratar de descubrir mediante diversas líneas interpretativas cuál es la versión más cercana a los hechos acaecidos. Lo que estamos planteando aquí no es una verdad absoluta, sino una forma de interpretación de esos hechos del pasado para tratar de comprenderlos a partir de una línea interpretativa que consideramos que tiene la suficiente rigurosidad para acercarse lo más posible a dichos sucesos. Lo primero es que la fe lo aguanta todo y desde ahí cualquiera o todo el mundo puede creer en lo que le plazca, pero esto representa un problema para establecer qué es más verosímil, porque cualquier postura puede ser considerada como cierta desde la fe de quien la tiene. Y, como dice la navaja de Hitchens, todo lo que es afirmado sin prueba puede ser refutado sin prueba. Entonces, en este sentido se necesita pasar a las evidencias y al razonamiento lógico para uno poder acercarse a cuáles son los hechos, porque la fe sola no basta. Desde la fe, Jesús siempre ha sido y será Dios, y eso no es algo que haya que discutirlo, es una verdad de fe. Pero lo cierto es que a la luz de la investigación, esa verdad de fe se fue construyendo a lo largo de los primeros siglos de la historia cristiana, y eso es lo que vamos a ver un poco en este video. Cuando leemos el Nuevo Testamento observamos algo que es realmente interesante, y es que en la medida en que los textos se van escribiendo y en la medida en que estos se alejan cronológicamente del tiempo de Jesús, el momento en que Jesús se convierte en Dios es más temprano en la vida de Jesús. Me explico. Lo que quiero decir es que un texto que por ejemplo se escribió en la década de los 50, Jesús aparece convirtiéndose en Dios después de la resurrección, es decir, al final. Pero en un texto que se escribe, por ejemplo, después de los 90, Jesús aparece siendo Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que en la medida en que los textos se van alejando cronológicamente, su escritura se va alejando cronológicamente del tiempo de Jesús, va bajando en la edad de Jesús el momento en el que Él se va a convertir en Dios. Y eso es algo que es llamativo. Además, estaría el hecho, luego, que Jesús es Dios, pero ¿qué tipo de Dios es? ¿Es el Hijo de Dios de un rango inferior al Padre? ¿Es un Dios al mismo nivel que el Padre? ¿O es el mismo Padre? Pero ese ya sería tema para otro video. Existe un amplio consenso en la comunidad de investigadores en afirmar que por lo menos los escritos protopaulinos, es decir, las 7 cartas que se le atribuyen fielmente a Pablo, se escribieron antes que los evangelios, y que de los evangelios el primero que se escribe es Marcos, y luego Mateo y Lucas escriben más o menos contemporáneos y copian de Marcos, y que por último escribe Juan. Entonces, en ese orden cronológico vamos a mirar algunos textos, comenzando por Pablo. Para Pablo, Dios, el Padre, es quien resucita a Jesús de entre los muertos y lo declara su Hijo o el Hijo de Dios. Veamos este texto para que tengamos más claridad sobre esto. Por ejemplo, en Gálatas 1:1 dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien los resucitó de entre los muertos. Y sigue en Romanos 1:4.
que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la idea en Pablo es que es luego de la resurrección, cuando Dios resucita a Jesús de entre los muertos, que Él lo declara como su Hijo por causa de la resurrección. Asimismo, si avanzamos entonces ahora un poco cronológicamente y llegamos a Marcos, en Marcos el reconocimiento ahora baja un poco más, ya no es luego de la resurrección, sino que va a darse en el momento del bautismo, es decir, cuando va a empezar el ministerio. Fíjense que avanzamos en el tiempo de escritura del texto, pero al mismo tiempo baja el reconocimiento acerca de Jesús como Dios a una etapa más temprana de su vida. Entonces, Marcos no escribe sobre la infancia de Jesús y nos plantea lo siguiente. Marcos 1:11. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir que para Marcos, o lo que nos presenta Marcos, es el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios en el momento del bautismo. Bien, como Mateo y Lucas sí narran el nacimiento de Jesús, siguiendo de hecho la misma línea de las narraciones mitológicas de todas las o de una gran cantidad de religiones antiguas acerca de cómo fueron engendrados los hijos de los dioses. Mateo y Lucas, siguiendo esta misma línea, van entonces a narrar el nacimiento de Jesús, y para ellos dos Jesús va a ser concebido como Hijo de Dios desde el nacimiento. Es decir, que miren, avanzamos cronológicamente en el tiempo de escritura un poco más, y el tiempo en que se reconoce la divinidad de Jesús, entonces baja todavía más. Ahora ya no es tras su resurrección ni en el momento del bautismo, sino que baja al mismo momento de su concepción. Veamos dos textos al respecto. Por ejemplo, Mateo capítulo 1 versículo 23 nos va a decir lo siguiente: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el mismo tenor, Lucas 1, 32 y 35, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, en este momento de la concepción se declara en Mateo y Lucas que Jesús ya es divino desde la concepción. Ahora, cuando avanzamos más y ya pasamos del 90 después de Cristo y llegamos a Juan, ya a final del siglo I, entonces nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y es que, por ejemplo, Juan 1:1 nos va a decir lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o era hacia Dios, según dice el griego, y el verbo era un Dios. Es decir, aquí todavía no está el artículo el Dios, como utiliza Juan para referirse al Padre, sino que está indefinido el término como un Dios, para representar que tiene un rango inferior. Entonces, ya en este momento, Juan nos va a presentar a un Jesús que es Dios desde el inicio de todos los tiempos, pero todavía en este momento, a final del siglo I, ese Dios no está al mismo rango que el Dios. Y así termina el siglo I y va entonces a avanzar el siglo II. Pero lo interesante de todo esto es que, aunque en este momento queda ya establecida la figura de Jesús
como Dios, el problema apenas empezaba o acababa de comenzar y se va a ir desarrollando durante los siguientes siglos hasta culminar en el 451 con el Concilio de Calcedonia, donde ya se reconocen las dos naturalezas de Jesús. Jesús es Dios igual que el Padre y de la misma naturaleza que el Padre, consustancial con el Padre, pero al mismo tiempo en su persona es tanto un ser humano como un Dios. Obviamente para esto hubo que matar a mucha gente y todo esas implicaciones, y además terminó dividiéndose el cristianismo hasta la actualidad. Pero ese tema podríamos ya abordarlo en otra ocasión. Así que hasta la próxima.